de manera que lo que vamos a tratar es un poco de poner en cuestión los aspectos centrales que tendríamos que pensar como país y que tenemos que ir actuando como país para hacerle frente a los ajustes que tenemos que hacer en cuanto a institucionalidad en relación con el cambio climático. Tenemos un panel de funcionarios, funcionarias y de expositores de un gran calibre, de una gran calidad a nivel institucional. Los voy a ir presentando una vez que hagan cada uno de ellos su intervención. Vamos a iniciar más bien en primer lugar con el máster José Andrés Fallas Mora. Don José Andrés, vamos a empezar con usted. Don José Andrés Fallas Mora viene a nombre del Instituto Costarricense de Turismo, es gestor de turismo sostenible. En su perfil se maneja como un gestor y director de proyectos en manejo sostenible con conocimiento en responsabilidad social empresarial, en gestión ambiental, desarrollo sostenible y planificación. Tiene una formación muy amplia en el INCAE, en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, en el Instituto Tecnológico Costa Rica, en la Universidad Estatal de Distancia, en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad de Lyon, España. Es responsable de la gestión, ha sido responsable de la gestión ambiental en la actualidad, de enero del 2015 hasta la fecha, en el Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística del Instituto Costarricense de Turismo. Tiene más créditos, pero después les vamos a pasar un poquito ya toda la presentación de don José Andrés. Don José Andrés, la idea es que tal vez hagamos una pequeña exposición de unos 10 minutos en relación con este tema y luego vamos a dar una mesa, vamos a ver un poquito un recorrido de todas las instituciones y luego volvemos un poco con algunas preguntas de carácter generador para la discusión. Muy buenos días, bienvenidos todos. Básicamente lo que quiero dejarles hoy en este congreso es acerca del trabajo que ha hecho el Instituto Costarricense de Turismo a través de los años y de lo que se viene con nuevas políticas y nuevos planes. Básicamente o internamente el ICT viene trabajando en su gestión ambiental desde el 2012, implementando el programa de gestión ambiental institucional del MINAE, que es una directriz que todas las instituciones públicas deben de seguir. Esto a nivel interno. Luego se empezó a trabajar con bandera azul ecológica, categoría cambio climático desde 2010 y el último logro que ha tenido la institución fue que el año anterior obtuvo la verificación como carbono neutralidad, tanto para su sede central como para oficinas regionales. Esto habla bastante bien de los lineamientos que tienen internamente la institución en términos de gestión ambiental y también en términos de responsabilidad social como tal. Algo que se viene trabajando desde el año anterior, en donde creo que podríamos iniciar o llamaría más la atención, es en la Política Nacional de Adaptación. Esta Política Nacional de Adaptación se trabajó en varios sectores y por primera vez, digámoslo así, se toma al ICT como la parte rectora, obviamente en la cuestión de turismo, para trabajar transversalmente con otras instituciones. Se sacaron varios objetivos que les quiero compartir para que vean ustedes tal vez lo serio y lo importante que en este momento la institución ha tomado, ¿verdad? Obviamente este plan o esta Política Nacional de Adaptación va en congruencia con el Plan Nacional de Turismo de Costa Rica que fue lanzado el año anterior. Este Plan Nacional de Turismo tiene varios ejes. Dos de esos ejes muy importantes es la diferenciación, ¿verdad? Y el desarrollo de destino. Estos dos ejes son fundamentales, ya que en la parte de destino, obviamente, tenemos que trabajar mucho en la parte tanto de educación como de desarrollo de competencias, ¿verdad? Y obviamente en la parte de diferenciación, ahí entrarían programas como el Certificado de Sostenibilidad Turística, que es uno de los programas que tiene el ICT, como también el programa de bandera azul ecológica.
El programa Bandera Azul Ecológica se distribuye en varias instituciones y el ICT es el encargado de trabajar la parte de playas. Ok, entonces hablando un poco más de la Política Nacional de Adaptación, se trabajaron en 4 partes fundamentales. La primera es la gestión del conocimiento sobre el cambio climático para la realimentación y toma de decisiones por los actores públicos y privados vinculados a la industria turística. ¿Qué quiere decir esto? Datos. Es muy importante para el Instituto Costarricense de Turismo tener datos y poderlos distribuir tanto al turista como también al inversionista, ¿ok? Obviamente con parámetros climáticos enfocados a destinos, obviamente tendríamos herramientas para saber dónde invertir o dónde no invertir, o cuándo ir a visitar un lugar y cuándo no es como lo más conveniente. También esta gestión del conocimiento es súper importante para la empresa privada porque obviamente les da a ellos un panorama de operación, que es algo fundamental en estos tiempos y que muchas empresas turísticas ya lo están entendiendo, como por ejemplo cerrar en época lluviosa o manejar distintas temporadas o distintas actividades, obviamente obviamente basándose como en los pronósticos y en los parámetros climáticos que tengan en ese momento. Esta primera parte, ¿verdad? La meta es que a 2030 se haya fortalecido a los actores claves del sector turismo, háblese obviamente ICT, organizaciones, empresas y también público en general, y lo que se pretende es aumentar en el sector turismo y a la población en general el conocimiento acerca de estos servicios climáticos. Obviamente dentro de esta política hay varios actores que trabajarían de la mano con el ICT. Uno de ellos es el Instituto Meteorológico Nacional, que a través de varios mapas ya han pronosticado ciertas situaciones en ciertas áreas que son muy importantes obviamente para el sector turismo porque afecta a toda su operación. Otra parte importante es el fortalecimiento de las unidades de planeamiento turístico con obras de infraestructura resiliente. ¿Qué quiere decir esto? Que en donde se invierta bien y se invierta obviamente a futuro. Entonces, que estos procesos de planificación turística a nivel nacional y por unidad de planeamiento tienen que incorporar esa variable de adaptación al cambio climático. Por ejemplo, el ICT está desarrollando varios atracaderos en varias zonas del país en donde ya se está tomando en consideración este tipo de criterios para construcción. Uno de ellos es el atracadero en Playa Piñuelas, que está en el Parque Nacional Ubita, que lo que pretende es que toda la movilización de los turoperadores se traslade a esa zona del parque y no se haga como actualmente se está haciendo por la entrada principal, que es como por la cola de la ballena, digámoslo así. Entonces ya el ICT como tal está tomando acciones y se va desarrollando. Otro punto importantísimo para nosotros es el fortalecimiento de lo que les decía, el programa Bandera Azul Ecológica en categoría playas y el certificado de sostenibilidad turística con el tema de adaptación. En estos momentos el certificado de sostenibilidad turística ya lleva 20 años en la institución, se ha venido desarrollando. Actualmente tenemos 397 empresas certificadas y desde el año anterior hemos trabajado en una actualización de esa certificación. Una actualización muy importante para la institución ya que entran parámetros internacionales con el GSTC, que es como el Global Sustainable Council de Turismo Sostenible en el Mundo, y lo que va a hacer es que ese Consejo Global va a validar nuestra certificación y va a tener un poco más de relevancia a nivel internacional o va a tener bastante relevancia a nivel internacional. Entonces, dentro de las variables nuevas que vienen en esta certificación, uno de los parámetros es la parte de adaptación y muy enfocada también a la parte de datos. La certificación como tal antes era muy cualitativa, es la palabra, no tan cuantitativa, entonces era un poco difícil sacar los datos, por ejemplo, cuántos litros de agua se estaban ahorrando o cuánta electricidad o cuántos desechos, etcétera, etcétera. Eso era un poco difícil medirlo. Con la nueva certificación vamos a tener herramientas tanto tecnológicas como de recurso humano que nos van a facilitar recoger esa información, esa data y obviamente brindar una información más clara.
También otro de los parámetros muy importantes es la identificación de las oportunidades derivadas a este impacto del cambio climático para la adaptación de la oferta de productos y servicios turísticos. Eso también es súper relevante y súper importante. A veces creamos una expectativa a un cliente, por ejemplo, de alguna especie que vaya a haber en alguna zona y tal vez por tema de variabilidad climática y de este cambio climático que se está dando, ya no se ve tanto o ya no se ve del todo. Entonces, ¿cómo manejar esa promoción? ¿Cómo no jugar, digámoslo así, con el sentimiento de los turistas, ¿verdad? Que tal vez, no sé, por ejemplo, van a Monteverde a tratar de ver, no sé, 800 quetzales en una hectárea y al final ven 1 o 2, ¿verdad? ¿Cómo manejar esto y cómo tanto el sector como la zona, como también el cliente deben de entender, y obviamente la promoción debe ir de la mano? Entonces, realmente a nivel de promoción es súper importante esto. Básicamente, y como a meta a corto plazo, ¿verdad?, las unidades de planeamiento turístico deben de fortalecer esas capacidades de adaptar esa oferta, ¿verdad?, para dar obviamente continuidad a su negocio, aprovechando oportunidades según los impactos de este cambio de clima. Así como, por ejemplo, puede desaparecer el quetzal en una zona, puede aparecer en otra. Entonces, sería importante que las personas también estén informadas de esos cambios, ¿verdad? Igualmente, algo que nos pusieron como de temas acá es cómo debemos o cómo consideramos que el Estado costarricense debe afrontar este tema, ¿verdad?, lo del cambio climático. Muchas veces, bueno, yo que trabajo en una institución pública, trabajamos como islas. A veces nos damos cuenta de programas, ¿verdad?, que tal vez está trabajando el departamento del frente y nos damos cuenta por la prensa. Bueno, eso sucede claramente en el Estado, ¿verdad? Unos hacen una cosa por un lado y otros hacen otra cosa por otra. El ICT como tal y por su naturaleza es de promoción turística como tal, ¿verdad? Su legislación va enfocada a eso. El ICT maneja, por ejemplo, la parte de zona marítimo terrestre, hace planeamiento, ayuda a municipalidades, etcétera, etcétera, pero el ICT no es el encargado de darle la orden a aquel camión a que, no sé, demuela esa parte en donde hay un local que no debería estar. Todo eso y esos lineamientos transversales, que tal vez es lo que nos hace falta, es la clave del éxito a través, bueno, para trabajar la cuestión del tema de cambio climático como tal. Igualmente nos preguntaban sobre esas dificultades, ¿verdad? Esa dificultad del trabajo de coordinación entre instituciones. Es un reto total y completo para nosotros, para ICT. Creo que este plan o esta política de adaptación es un primer paso y un importante paso para visibilizar el tema del cambio climático en turismo, ¿verdad? Y obviamente mantener el destino y mantener a Costa Rica en sus más estándares, en los estándares más altos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Invitamos acá a doña Carmen María Escoto, por favor, que venga a integrar la mesa con nosotros, si es tan amable. Vamos a seguir con don Roberto Flores. Adelante, doña Carmen. Como les decía, un poco el tema es tratar de sacar, digamos, elementos en cada una de las presentaciones que nos permitan concluir qué aspectos tendríamos que modelar en nuestra institucionalidad. Evidentemente, uno de los primeros temas que está planteando acá el panelista es el tema de que somos islas, de que no tenemos coordinación, nos falta mucha coordinación interinstitucional. Vamos a darle la palabra ahora a don Roberto Flores Verdejo. Don Roberto Flores es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en desarrollo rural, un posgrado en desastres en Chile. El área de trabajo es el cambio climático y la gestión de riesgos o desastres. Es funcionario de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria del MAC. Don Roberto, tiene la posibilidad también allá de... Prefiero de mano para poder finalizar. Buenas tardes a todos. Me toca a mí contextualizar lo que es el tema de cambio climático y la intención es tratar de mostrar la gravedad de la situación que está pasando el planeta debido a este proceso. A ver.
Ok. A ustedes puede que les parezcan algunas cosas medias nebulosas, pero vamos a tratar de explicarlas de tal manera que se pueda entender lo que comienza con la radiación solar. La radiación solar no es más que el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol como producto de reacciones termonucleares que se dan en el núcleo del Sol. Eso produce pérdida de masa y produce también energía. Esa energía son ondas electromagnéticas que viajan en todas direcciones y una fracción de esas ondas electromagnéticas viajan hacia la Tierra. Entre las ondas electromagnéticas están los rayos gamma, rayos X y radiación ultravioleta. Esa radiación prácticamente no entra a la superficie de la Tierra, sino que se queda en la capa de ozono y en el oxígeno que está presente en las partes altas de la atmósfera. Pero sí entra la radiación de onda corta, de luz y de infrarroja, la cual llega al suelo, no calienta el aire, sino que calienta la superficie de la Tierra. Estamos hablando de cuerpos de agua y el suelo, y los materiales que puedan encontrar por ahí que sean de tipo artificial. Ahora, lo que sucede es que entra, como les decía, radiación infrarroja, y lo que se devuelve o que se refleja hacia el espacio, o la parte que se refleja hacia el espacio, es radiación infrarroja de onda larga, la cual rebota en los gases de efecto invernadero naturales, o como era cuando estaba en equilibrio el sistema. Estamos hablando de metano, estamos hablando de óxido nitroso y estamos hablando de CO2. Rebota y se devuelve nuevamente a la Tierra para conservar un poco más de calor, y una parte se dirige hacia el espacio. Cuando aumentamos la cantidad de gases de efecto invernadero dentro de la atmósfera, entonces lo que sucede es que se evapora más agua. Y el vapor de agua es responsable por las 2/3 partes de lo que es el efecto invernadero natural. Por lo tanto, al aumentar el vapor de agua, aumenta la capacidad de retener calor. A este proceso se le denomina efecto invernadero, solo que cuando aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero por culpa, digamos, de las actividades antropogénicas, y aumenta la cantidad de vapor, lo que estamos haciendo es intensificar el efecto invernadero. Conforme eso, aumenta la temperatura de la Tierra. ¿Y qué sucede con esto? Tenemos el primer mecanismo de retroalimentación positiva, que es el del vapor del agua, como lo acabamos de explicar, y donde aparece un par de conceptos que es muy importante tenerlos claros. Humedad absoluta, humedad relativa. Ustedes tienen aquí las definiciones que pueden parecer más o menos complicadas, como por ejemplo, es la cantidad de masa de vapor de agua contenida en un metro cúbico de aire, es la densidad de vapor de agua existente en el aire. Yo no la entendía, pero después me encontré algunas definiciones y gráficos que me permitieron poderla comprender en su totalidad. Cuando tenemos, por ejemplo, este volumen de vapor de agua a una temperatura, tenemos una humedad relativa del 100%. O sea, está en capacidad de que pueda llover. Cuando se incrementa la temperatura, que es lo que está pasando actualmente en el planeta, el volumen de vapor de agua no alcanza a saturar lo que es el metro cúbico de aire. Por lo tanto, se requiere mayor evaporación para que pueda alcanzar el punto de rocío. Y si seguimos incrementando, ustedes pueden ver que pasa del 100 al 50 y de aquí al 25%. Entonces, la humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua que tiene una masa de aire y la máxima que podría tener. Y la máxima a los 21 grados va a ser este volumen de vapor de agua, que son aproximadamente 17 gramos por metro cúbico. Por lo tanto, si a esto yo le agrego una molécula más de vapor de agua, precipita. O le bajo un centígrado la temperatura, va a precipitar también. Y lo mismo sucede acá.
tendría que aumentar la cantidad de vapor de agua o bien reducir la temperatura para que pueda precipitar. Entonces tenemos el punto rocío. Cuando la humedad del aire alcanza el 100%, se produce la saturación del aire. Se alcanza el punto de rocío, pudiendo producirse nubes, neblina y escarcha. O se entiende también como el valor al que debe descender la temperatura del aire para que el vapor de agua existente comience a condensarse. Quiero aclararles algo que ha sido algo que creo que todos tenemos incorporado desde siempre. Lo que sale de la cafetera como humo blanco, o cuando estamos en una zona fría y exhalamos aire, que también vemos un humito blanco, no es vapor. El vapor es invisible. Lo que sucede es que en el contraste con la temperatura más fría que hay en el exterior, se condensa, que es lo mismo que ustedes pueden ver en la ducha. Se condensa y lo que pueden apreciar son miles de gotitas que quedan en suspensión. Aquí tienen el gráfico que lo demuestra. 10 grados centígrados puede precipitar como a los 8 o 9 grados de temperatura. Si subimos la temperatura a 25 grados, a 25 grados, entonces puede precipitar más o menos con unos 23 grados centígrados. Entonces, tenemos que mientras más vapor de agua, más temperatura se alcanza y por lo tanto también se gana temperatura en los océanos. ¿Cuál es el impacto de esto? Ustedes lo que aquí tienen son las corrientes de circulación que hay en el océano y que por lo tanto viajan hacia los polos, que es donde disipan calor. Cuando llegan a estas zonas gélidas, donde hay témpanos, donde hay casquetes polares, estos comienzan a derretirse. Por lo tanto, incrementan el nivel del océano. Hay otras cosas adicionales, pero el tiempo no me permite explicarlas. ¿Qué otro problema tenemos con la temperatura? La temperatura tiende a disminuir la cantidad de fitoplancton que existe en el océano, afectando dos cosas. La producción marina, porque es la base de la cadena alimenticia en el mar, y porque es una bomba biológica de carbono que transfiere cerca de 10 gigatoneladas de carbono de la atmósfera a las profundidades del océano cada año. ¿Qué otro aspecto tenemos como mecanismo de retroalimentación? Ustedes pueden ver en el Polo Norte cómo ha disminuido el casquete de hielo como producto del derretimiento por el incremento de la temperatura del mar. ¿Qué es lo que pasa con los cuerpos claros, como lo es el hielo o la nieve? Reflejan la luz solar, reflejan la luz hacia el espacio. ¿Qué pasa con los cuerpos oscuros? Capturan esa luz e incrementan el calor. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? El mar oscuro. Y el mar oscuro atrapa más calor. Por lo tanto, tenemos mecanismos naturales de retroalimentación positiva que ya se han disparado y que representan una suma adicional que hasta ahora no ha sido debidamente cuantificada y que se agrega a los gases de efecto invernadero emitidos por la civilización humana. Entre otros de los mecanismos de retroalimentación positiva está el derretimiento del permafrost. El permafrost es el suelo congelado que existe cerca de los polos y que alberga una enorme cantidad de materia orgánica que no ha entrado en proceso de descomposición, que está congelado, pero que también tiene en la parte del subsuelo una gran cantidad de metano congelado. ¿Qué es lo que está pasando? Aparte que han entrado a descubrirse algunas especies prehistóricas perfectamente congeladas, que el derretimiento está exponiendo a la intemperie la materia orgánica, produciendo entonces descomposición orgánica y con ello CO2 y metano. Y además derritiendo los bolsones congelados de metano, los que están saliendo hacia la atmósfera. El metano es 21 veces más poderoso en su capacidad de retener calor que el CO2.
¿Qué pasa entonces? De acuerdo a datos de la Organización Meteorológica Mundial, el 2016 ha sido el año más caluroso, 16 de los 17 años más cálidos ocurrieron en el siglo XXI. Otra cosa que es preocupante, los últimos 3 decenios han sido o se han superado unos a otros en lo que se refiere a incremento de temperatura. Y no tengan la menor duda de que este decenio, entre el 2010 y el 2020, va a superar largamente al último decenio, que es el del 2001 al 2010. ¿Qué otro tipo de señales climáticas tenemos? Huracán Sandy, inundación en Nueva York y Nueva Jersey, 1.800 kilómetros de diámetro, el ciclón con la mayor cantidad de energía disipada conocida. Pero ¿qué es lo que llama la atención de esto? Lo que llama la atención es que está fuera de la zona tropical. Por lo tanto, significa que el océano ya se calienta a temperaturas suficientemente altas como para sostener con vida a los huracanes más allá de los límites que existían antes. Otra señal climática, tifón Haiyan en Filipinas, noviembre del 2013. Batió el récord de los vientos en la cuenca del Pacífico con 315 kilómetros por hora. Bastaron solamente 2 años y en el 2015 apareció el huracán Patricia con 400 kilómetros por hora. Antes que el huracán Haiyan, hacía 100 años que no se presentaba un huracán con esa fortaleza. Y lo otro, que ya se ha hecho más o menos común, es la aparición de eventos que son extemporáneos, como el huracán Alex, y recientemente en este periodo o en estos últimos meses, antes de la época de los huracanes, que comienza el 1 de junio, el huracán Albert. Otra señal, la temporada más intensa desde el 2005 fue la del 2017. ¿Qué aspectos notables tuvo? 370.000 millones de pérdidas, la máxima cantidad documentada hasta la fecha. Y lo otro, el huracán más potente jamás registrado en el Atlántico, el huracán Irma, así como el ciclón extratropical del Océano Atlántico que más se ha acercado a Europa, que es el Ofelia. Ofelia afectó las costas de Irlanda y se disipó como tormenta tropical frente a unas islas cerca de Noruega. Hay algunos métodos que se utilizan para medir la potencia de los huracanes y es la energía ciclónica acumulada y el índice de poder de destrucción de los huracanes. Como ustedes pueden ver, la línea de tendencia es ascendente en todos los casos. Esta medida desde el año 81 y esta otra medida desde 1960. Eso es un signo inequívoco del calentamiento de los océanos como producto de la intensificación del efecto invernadero y que contribuye a aumentar la superficie del mar con la temperatura apropiada para la gestación de huracanes. ¿Qué es lo que ha sucedido en Costa Rica? De acuerdo a la base de datos que lleva adelante CEPSA conjuntamente con Mideplan, sin tomar en cuenta a NEIT, ya van 3.976 millones de dólares de pérdida, donde los fenómenos hidrometeorológicos son responsables del 69% casi de las pérdidas totales. Algunas reflexiones, y no las hago yo, las hacen aquellas instancias que se dedican a estudiar este tipo de problemas, como es el Foro Económico Mundial, el cual se dedica a aspectos de la economía y que reúne en su seno a dirigentes políticos de los países desarrollados, a conspicuos científicos del mundo y también a altos ejecutivos de las principales empresas internacionales. Ellos prevén que va a haber una gran cantidad de muertos asociados a los problemas que va a generar en el futuro cercano el cambio climático. Como me queda menos de un minuto, paso rápidamente las láminas, las migraciones que ya comenzaron, guerras intestinas y guerras entre países que se justifican de diferentes maneras, pero que en muchos casos tienen el elemento ambiental entre ellas, el crecimiento en el gasto en armamento en el mundo entero,
La carrera armamentista ya desatada entre las dos principales potencias mundiales, que son China y Estados Unidos, y aquí podemos encontrar los límites planetarios que el equipo de Johan Rockström del Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo ha encontrado. Estos son los 9 límites planetarios. Ellos consideran que la concentración de CO2, la alteración de los ciclos biogeoquímicos, la pérdida de diversidad biológica, el cambio en el uso del suelo ya han sido superados. Situaciones recientes en el país, este colegio en Talamanca, un ejemplo de adaptación porque estaba montado sobre pilotes para no ser afectado por inundaciones. Lo cierto es que la lluvia sobrepasó todos los estándares conocidos hasta ese momento y ustedes pueden ver ahí solamente la techumbre del colegio. Puentes derribados, deslizamiento y derrumbes en las carreteras, y ya estoy terminando. El huracán Otto, un evento absolutamente inédito en el país, y ya nos encontramos en el umbral de los escenarios climáticos desconocidos que tanto preconizaban los científicos hace 20 y 30 años. El 68% del costo de los daños por el impacto directo de los fenómenos hidrometeorológicos corresponden a infraestructura pública. Muchas gracias. Me disculpo con don Roberto porque lo tuvimos que limitar un poco porque realmente es una exposición súper interesante, importante, un poco un diagnóstico, ¿verdad?, de la realidad del cambio climático, y nos llama también la atención la importancia de que, bueno, acá tenemos un panel de varias instituciones, pero instituciones como el MOP, ¿verdad?, tendrían que estar también por acá a la hora de pensar en una coordinación interinstitucional. Doña Carmen Escoto me ha pedido que, por razones de que va ahora precisamente a participar en un evento en relación con el Día Mundial del Ambiente, donde el Poder Judicial va a recibir una distinción, que si le pidiera, que le permitiera hacer su exposición de una vez. Entonces le vamos a rogar a los compañeros allá arriba que nos coloquen la exposición de doña Carmen. Muy bien. Doña Carmen María Escoto es magistrada, de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, es coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Agraria del Poder Judicial, también es coordinadora de la Comisión de Gestión Ambiental, es coordinadora de la Comisión de Acceso a la Justicia y de la Subcomisión de Personas y Asuntos Indígenas, integra la Comisión de Actualización de las Reglas de Brasilia, de la Cumbre de Poderes Judiciales Iberoamericanos, y es actualmente vicepresidenta del Poder Judicial de Costa Rica. Muchísimas gracias. Tengan buenas tardes, compañera y compañeros de la mesa principal. Un agradecimiento especial para el doctor Carlos Bolaños, quien me ha permitido compartir con ustedes este drama de la desintegración de nuestro planeta y el buscar formas de ayudar un poquito a que esto no suceda. Asimismo, gracias al Colegio de Abogadas y Abogados, a quienes están aquí presentes o de alguna manera nos ven. Bienvenidos y bienvenidas las personas quienes nos acompañan de distintos países. Esta es Costa Rica, pura vida, a pesar de lo que estamos viviendo. En primer término, hoy, en el Día del Ambiente, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Guatemala por lo que está viviendo. De alguna manera, a través de su embajada, trataremos de colaborar en algo ante lo que está sucediendo. Cuando observamos ponencias como la que estábamos viendo de personas sabias en esto, nos desmoralizamos y no nos damos cuenta de lo que está pasando. En realidad, los huracanes, los maremotos, los incendios, las inundaciones, el hambre, las guerras,
las contaminaciones como el plástico y el polietileno que ahora estamos tratando de erradicar, generan hambre y generan pobreza. Y también desde el agro tenemos un gran reto y es ver de qué manera, con la utilización de todos los recursos naturales de una manera sostenible, le hacemos frente también a la alimentación y le hacemos frente a un drama que no quisiéramos heredar a nuestros hijos e hijas con lo que está pasando. De ahí que mi primera filmina y reflexión se refiere al Poder Judicial y los desafíos que enfrenta en comunión con todas las instituciones que quieran formar parte para hacerle frente a esta situación. Tenemos así la Agenda 2030. Esta, como ustedes quizás lo sepan mejor que yo, está contenida por 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, quienes adoptaron en diciembre del 2015, septiembre, esta forma de un instrumento para el desarrollo sostenible orientador en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Costa Rica inclusive forma parte de ello. Es un reto mundial y un compromiso. Nos quedan solo 13 años al 2030. Requisito indispensable para el desarrollo sostenible a fin de transformar nuestro mundo por medio de esta agenda en parte. La aspiración es de avanzar en los próximos años en reducir y mejorar las condiciones de pobreza, las limitaciones en acceso a la educación, la salud, las discriminaciones de cualquier tipo, el deterioro ambiental que amenaza el bienestar y la supervivencia de los seres humanos y el planeta. Con el lema del presidente de Francia, Emmanuel Macron, "Let's make green the planet again". Esta es una de nuestras principales ideas y reflexiones y retos para estos años que nos quedan por vivir. Transformar nuestro mundo está en los lemas que contiene la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y están íntimamente ligados desde el ángulo de lo que es el derecho agrario. ¿Por qué? Porque en primer término son las personas, fin de la pobreza y el hambre en todas las formas y dimensiones, dignidad e igualdad en un medio ambiente sano. Son principios que deben estar presentes en todo lo que es el agro. En segundo término, la paz también la contempla la Agenda 2030, propicia para que las sociedades vivan pacíficamente, justas e inclusivas y libres de violencia. En parte, como lo exponía quien me antecedió, las guerras provocan destrucción. En tercer término, también esta agenda contempla la prosperidad. Todas las personas deben tener una vida próspera y plena, progreso económico, social, tecnológico en armonía con la naturaleza. Y para nadie es un secreto la hambruna que está ahora azotando el planeta. En cuarto término, tenemos el planeta contra su degradación mediante consumo y producción sostenible, medidas urgentes para el cambio climático. Y finalmente, como lo exponía el doctor Carlos Bolaños, las alianzas a nivel interinstitucional. Hay mayor solidaridad en el mundo, colaboración de todos los países partes interesados y con ello también las personas. La Agenda 2030, conforme ustedes lo ven en esta filmina, contiene 17 objetivos de desarrollo y 169 metas que se representan de esta manera y que por el tiempo que me otorgan no los voy a descifrar, así como también por el tema de este congreso. En realidad, para el Poder Judicial y en lo personal,
El ser humano es en el que creemos y es el eje también central del servicio público por parte de nosotros quienes estamos comprometidos en este esfuerzo país. Esta institución ha sido visionaria al establecer y reconocer a la persona usuaria como el centro de todo su quehacer, especialmente de las personas en condición de vulnerabilidad, una de las prioridades institucionales. Se coincide con la Agenda 2030 y los ODS a través de la Comisión de Acceso a la Justicia desde el año 2007, porque nuestro lema es que los procesos tienen rostro humano y en el agro con mayor razón, porque ahí atienden personas que son de escasos recursos, agricultores, indígenas, personas adultas mayores con discapacidad, migrantes y otras formas más que han sido azotados por esta sociedad. El Poder Judicial, como parte del Estado costarricense, está comprometido en este esfuerzo país. Por eso hemos suscrito el Pacto Nacional por el Avance de los ODS en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, el Judicial, la sociedad civil, los gobiernos locales, el sector privado y la academia. Que sirva esto para ver de qué manera unimos más esfuerzos hacia nuestras metas y retos. Además de constituir un hito histórico nacional e internacional, ratifica el compromiso del Poder Judicial. Nos hemos reunido anteriormente para reflexionar sobre las acciones a emprender a fin de iniciar el proceso efectivo, el cual nos permita avanzar hacia el cumplimiento de otros objetivos de la ODS. La Carta de Compromiso del Poder Judicial por los ODS el 12 de julio del 2017 viene a ser un ejemplo de ello. La Agenda 2030 tiene objetivos de desarrollo sostenible que se pueden esbozar como la reducción y mejoramiento de las condiciones de pobreza, las limitaciones en acceso a la educación, la justicia y la salud, las discriminaciones de cualquier tipo, el deterioro ambiental que amenaza el bienestar y la supervivencia de los seres humanos en el ámbito mundial. También dentro de los ODS podemos destacar todo lo que tiene que ver con el ambiente y también con el derecho agrario. Así tenemos que garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todas. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos y todas. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Desde el ámbito ambiental, los ODS garantizan modalidades de consumo y producción sostenible, lo cual también está dentro del derecho agrario. También hay que adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchas contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Analizados los 17 objetivos con representantes de diversos ámbitos dentro del Poder Judicial, concluimos que el objetivo 16 es el que está relacionado y asociado a todo nuestro quehacer institucional. Muestro aquí varios de los ejemplos del alineamiento que ha hecho el Poder Judicial desde los años 2008. Dentro de estos puedo destacar la creación de la Comisión
de Gestión Ambiental, que hoy recibe por segunda vez un premio a la excelencia por el cambio y el esfuerzo que se ha hecho en buscar los productos idóneos para combatir los diferentes asuntos que nos han traído a menos con las contaminaciones. También quisiera hacerles ver que el ambiente es un eje estratégico del Poder Judicial. Hay todo un plan de gestión ambiental, un plan estratégico, hay una comisión que se dedica a promover y a motivar la creación de subcomisiones de gestiones ambientales, y también hoy recibiremos 2 banderas azules gracias al sistema que se ha instaurado de fomentar este premio. El control de calidad del agua y la gestión sostenible, la incorporación de objetivos operativos en el plan estratégico para garantizar sentencias que incorporen la protección del recurso, uso de productos y sustancias químicas amigables con el ambiente, parámetros de consumo de agua y procesos de sensibilización y capacitación. Dejo en ustedes varios fallos de la Sala Primera, de la cual formo parte, y de la Sala Constitucional, que reflejan ese sentimiento de juzgadores y juzgadoras en tutela del ambiente, sus principios y los retos que tenemos con el cambio climático. En congruencia con los compromisos adquiridos, contamos con este plan de gestión con objetivos específicos y varias iniciativas para lograr en parte el uso sostenible de los recursos, para la reducción del impacto que generan las actividades institucionales, como por ejemplo ya aprobadas por Consejo Superior, la prohibición de uso de estereofón, cambios para reducir energía eléctrica, ahorro de consumo de papel, política cero papel, generación de residuos sólidos, compras verdes, reducción de contaminantes, campañas de reciclaje de plásticos, políticas para disminuir el consumo de los plásticos de un solo uso, los no desechables, todo aprobado por el Consejo Superior. Este compromiso con el ambiente y el cambio climático se articula en todos los objetivos del desarrollo sostenible, y a través de ellos podemos ver cómo el derecho agrario, la jurisdicción agraria tienen que estar presentes en este esfuerzo que se ha presentado públicamente por nuestra institución. Debo hacerles saber también que en el primer informe del Estado Ambiental 2017 aprobado por el Consejo Nacional Ambiental, en noviembre se citan las ventajas ecológicas de nuestro país. En resumen, quien en ese entonces fungía como ministro dejó decir lo siguiente, comillas: la desigualdad económica está afectando el uso de los recursos naturales. Una ineludible obligación de transformar nuestros hábitos y patrones de consumo de cara a asegurar la conservación de estos recursos y mantener el planeta. Se señala las problemáticas que ameritan una mayor intervención del Estado. Se indican como ejes estratégicos de gestión el ordenamiento territorial y urbanismo sostenible, la producción y el consumo sostenible, sistemas de producción agropecuarios en armonía con la naturaleza, el manejo forestal óptimo y la promoción de energías limpias y eficientes, trascendencia de la jurisdicción agraria y agroambiental en sede judicial, así como su proyecto del Código Procesal Agrario presentado en la Asamblea Legislativa, son retos que deberían ser aprobados. Traigo varios retos y compromisos, pero en razón del tiempo y que ya me van a sacar la tarjeta roja, a manera de conclusión quiero decirles esto, la última, por favor, y aquí dejo todo lo que hemos logrado porque sirve de alguna manera para que lo compartamos y nos unamos en una sola persona por salvar y rescatar lo que se nos está cayendo. Instamos a la cooperación internacional
a instituciones nacionales, internacionales, brindar apoyo en las iniciativas, programas y proyectos que el Poder Judicial promueva para el cumplimiento de los ODS. Por ello, continuaremos impulsando a lo interno con otros poderes de la República, instituciones nacionales, sociedad civil y demás actores claves, acciones para avanzar en el desarrollo sostenible. Somos conscientes de que debemos continuar promoviendo los procesos de trabajo colaborativos, participativos y articulados, tanto a lo interno como a lo externo de la institución, orientados al logro de los ODS que se cumplan en la realidad, que han de estar presentes para mejorar el servicio y cooperar con el ser humano y el planeta. Nuestros retos son de un poder judicial acorde al sistema democrático que hemos escogido como sistema de vida. El servicio que prestamos, administrar justicia, tiene estrecha vinculación con el desarrollo sostenible, con la construcción de la paz y con las aspiraciones de una democracia inclusiva. Invitamos a todos y todas a participar en este proceso mundial a fin de avanzar en el desarrollo sostenible y lograr un planeta más verde, sin plásticos, esterofoam ni polietileno. Que sea esta una forma más de decirles a ustedes que nos motivemos ante la situación dramática que ya se está viviendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Carmen. Felicitaciones por el premio que van a recibir. Rescatamos la importancia de tener siempre como columna vertebral los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030, la importancia de generar, digamos, planes interinstitucionales y el tema de la articulación de la institucionalidad. Queda pendiente en el tintero cómo hacemos esta rectoría para todo este tema de articular la institucionalidad, que es una cosa que nos cuesta en el país, ¿verdad? Vamos a seguir con don Juan Carlos Jurado. Don Juan Carlos Jurado es licenciado en Derecho, es el director del Fondo de Tierras del INDER, el Instituto de Desarrollo Rural, tiene experiencia docente en la Universidad Internacional de las Américas, es profesor, ha sido director de la Casa de la Justicia, de la Universidad Central, ha sido profesor también de esa universidad, profesor subdirector de la Escuela de Derecho de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnologías, y en la experiencia profesional, además de su experiencia como director del Fondo de Tierras del INDER, ha sido abogado litigante y abogado corporativo. Don Juan Carlos, la presentación está... Muy buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por invitarme, don Carlos. Yo soy el director del Fondo de Tierras del INDER y antes de iniciar sobre cuáles acciones estamos realizando en nuestra institución para proteger el ambiente y para enfrentar el cambio climático, me pareció importante explicarles un poquito qué es el Instituto de Desarrollo Rural, que probablemente muchos aún no lo conozcan, ya que es una institución muy nueva, muy reciente. Ustedes probablemente la conocieron como el ITCO o como el IDA, Instituto de Tierras y Colonización, o el Instituto de Desarrollo Agrario. En noviembre del 2012, el Instituto de Desarrollo Agrario fue transformado en el Instituto de Desarrollo Rural mediante la Ley 9036. Esta modificación implica un importante cambio en lo que nosotros realmente estamos haciendo. Como Instituto de Desarrollo Agrario, y en parte como ITCO, los objetivos que teníamos eran básicamente el beneficiar a los más necesitados dándoles tierra, promover la justa repartición de la tierra, evitar los latifundios y resolver los conflictos de ocupación de tierra. ¿Cómo lográbamos esto? Bueno, el instituto compraba tierras o las adquiría de cualquier forma, las parcelaba de cierto tamaño según las necesidades y se las vendía a precios
bajos y de muy fácil acceso, porque se pagaban a 25 años a los beneficiarios que habían sido definidos que cumplían ciertos requisitos. El Instituto de Desarrollo Rural se aleja de esa visión, sino que lo que propone es generar desarrollo rural a través de proyectos productivos o de servicios, incluso también proyectos sociales, comunitarios o de vivienda. ¿Cuál es el propósito? Mejorar la calidad de vida en los territorios rurales. Esto significa que para que el INDER entregue tierra a una persona, a un beneficiario, este beneficiario primero nos tiene que presentar ahora un proyecto, es decir, ¿para qué va a usar esa tierra? ¿Cómo la va a usar? ¿Y cuál es el beneficio que va a obtener él mismo y el territorio rural a través de la tierra que le vamos a entregar? Esto es importante, este objetivo del INDER es muy importante en el plano ambiental, porque nosotros ya no vamos a entregar una tierra a una persona que tal vez ni siquiera sabe aún qué va a hacer con ella, y que posteriormente de que se la entregamos es que inicia su plan de trabajo. Nosotros vamos como INDER a analizar en primera instancia qué es lo que está proponiendo hacer con la tierra la persona, y eso incluye, por ley, los aspectos ambientales. Es decir, si la persona nos presenta un proyecto para una agroindustria, por ejemplo, nosotros tenemos que analizar si está cumpliendo con toda la normativa ambiental o el proyecto que propone va a cumplir con toda la normativa ambiental en cuanto a la disposición de desechos, en cuanto a las aguas residuales, etcétera, etcétera. Y así en todos los proyectos. Entonces vamos a tener una revisión previa por parte del INDER de ese proyecto que está presentando la persona y vamos a revisar que no se incumpla con la normativa ambiental. Este es un paso muy importante en la protección del ambiente, porque anteriormente nosotros solo realizábamos una fiscalización sobre las tierras que habíamos entregado como IDA. Esa fiscalización era si se estaba incumpliendo alguna normativa ambiental, podíamos revocarle la parcela que le habíamos otorgado, pero era a posteriori. Ya el daño ambiental pudo haber sido hecho y ya lo único que procedía era revocar la parcela y tratar de mitigar el daño ambiental producido. Aquí vamos a realizar no solo la fiscalización posterior, sino una fiscalización a priori, es decir, anterior, donde vamos a determinar si la persona en todo su proyecto va a cumplir con los fines ambientales. De la misma forma, dentro de los proyectos, necesitamos como institución realizar proyectos de tipo ambiental, de tipo agroambiental y de tipo de protección de los recursos naturales. Nosotros como INDER ya no nos dedicamos única y exclusivamente a la materia agraria, sino que vamos a incluir absolutamente todas las posibles materias. Los proyectos productivos pueden ser agrarios, pero también pueden ser ambientales, pueden ser agroambientales, pueden ser agroindustriales, pueden ser turísticos, pueden ser comerciales, etc. Incluso podemos, y sí, como política institucional estamos tratando de promover la presentación de proyectos ecoturísticos, de proyectos agroambientales y de proyectos de protección del medio ambiente. Otro punto importante es que anteriormente el IDA tenía su competencia delimitada por lo que llamábamos los asentamientos. Los asentamientos eran esas propiedades o grandes propiedades que adquiría la institución, los parcelaba y los convertía en un asentamiento humano o un asentamiento agropecuario. Esos asentamientos eran nuestro ámbito de competencia. Más allá de esos asentamientos, como IDA, como institución, no podíamos generar ningún beneficio a los territorios rurales o a las zonas rurales. Como INDER vamos a trabajar y estamos trabajando bajo el concepto de territorio rural. Cuando el INDER se creó, pasamos a crear los que llamamos nosotros los territorios rurales, que de momento tenemos 28 territorios rurales creados y se está en proceso de crear uno más para completar con 29 territorios rurales. ¿Qué son los territorios rurales? Los territorios rurales no
coinciden necesariamente con una división política, sino más bien la ley nos impuso y se hizo todo un trabajo de campo para determinar afinidades entre territorios que no necesariamente coincidían con una división política. Entonces, en un territorio pueden haber varios cantones o incluso un cantón puede estar en dos territorios según las afinidades políticas, ambientales, de comercio, sociológicas, históricas que tengan las personas que habitan esos territorios. Además de eso, trabajamos a través de proyectos. Estos proyectos son consultados en los territorios a través de los consejos territoriales de desarrollo rural, donde participa toda la ciudadanía. Toda la ciudadanía promueve la creación de su plan de desarrollo y dentro de ese plan de desarrollo nos va a dictaminar a nosotros o nos va a definir a nosotros como INDER cuáles son los proyectos o el tipo de proyectos que está interesado su territorio. A través de ese plan de desarrollo nosotros como INDER procedemos a hacer proyectos ya en específico. También nos dedicamos o administramos la franja fronteriza por disposición de la Procuraduría General de la República, que en el dictamen C-223-2015 indicó que le correspondía al INDER el administrar la franja fronteriza. Eso sí, excluyendo las zonas de patrimonio natural del Estado que le corresponden al MINAE. Muy bien, ¿qué acciones está realizando el INDER para poder mejorar nuestra participación en la protección del medio ambiente? Repito, como IDA, nuestra participación probablemente fue mínima. Nos dedicamos a fiscalizar nada más que durante la compra de las fincas y en las posteriores parcelas no hubiera ninguna afectación al medio ambiente, o sea, que se cumpliera la normativa de medio ambiente. Como INDER, a través de los proyectos, hemos iniciado en estos años que llevamos, estos pocos años que llevamos de existencia, todo un proceso de capacitación, primero que nada, a nuestros propios funcionarios, de la importancia que tiene el tema ambiental dentro de los propios proyectos que nosotros ahora estamos autorizando a los beneficiarios, tratando de incluir este tema en cada uno de los proyectos que se hagan. Y entonces hemos tenido toda una serie de capacitaciones en diferentes temas ambientales a nuestros funcionarios, no solo para que fiscalicen, sino más bien para que en los temas de proyectos se incluya la parte ambiental. También, y muy importante, este año estamos iniciando la capacitación en buenas prácticas ambientales, pero a los beneficiarios. Es decir, un grupo se le otorga un proyecto en específico, ponga para la siembra y producción de cacao, entonces vamos a iniciar una capacitación a las personas que van a ser las beneficiarias de ese proyecto para que puedan aplicar las mejores prácticas ambientales e incluso que conozcan ahí mismo las zonas de protección de la finca, por ejemplo. ¿Cuáles son las zonas de protección? ¿A dónde pueden sembrar? ¿A dónde no pueden sembrar? ¿Cuáles retiros tienen que tener? Etcétera, etcétera. Dándoles a ellos una herramienta fuerte de cómo deben proteger ambientalmente ese terreno que se les ha entregado por parte del Estado. Nosotros tenemos un compromiso de traspasar 500 hectáreas al año al MINAE como patrimonio natural del Estado. Esto es porque muchas de las propiedades que tenía el IDA y que hemos ido desarrollando, muchas de ellas contienen patrimonio natural del Estado. Entonces lo que estamos haciendo es devolvérselo al MINAE para que sea el MINAE el que lo administre. Sobre la competencia legal del INDER en materias ambientales, ciertamente no somos la institución a cargo de este tema, pero la ley 9036 sí nos otorga ciertas competencias o ciertas posibilidades e incluso obligaciones en materia ambiental. Aunque hay varias normas dentro de la ley 9036, les estoy exponiendo lo que dice el artículo 74, que indica que el objetivo del Fondo de Desarrollo Rural, o entre ellos está promover la diversificación de los sistemas de producción sostenible, económica, social y ambientalmente, y de la misma forma colaborar en la protección del patrimonio ambiental de los territorios rurales, sobre todo en la conservación del recurso hídrico y forestal.
Entonces tenemos sí como institución cierta obligación o una obligación legal de atacar la materia ambiental y la protección del medio ambiente y sobre todo la creación de proyectos que sean ambientalmente sostenibles. Sobre la pregunta que nos hiciera don Carlos sobre las dificultades que veíamos para la protección del medio ambiente a nivel interinstitucional, concuerdo con el compañero del ICT en cuanto a la comunicación y sobre todo el poder compartir información relevante conforme se vaya teniendo a través de las diferentes investigaciones que nos den datos sobre las realidades del cambio climático. Para el INDER, si bien no tenemos la capacidad de realizar esas investigaciones, el contar con esa información nos ayudaría a planificar el tipo de proyectos que se podrían hacer en las diferentes zonas del país. ¿Cuáles proyectos podríamos aprobar? ¿Cuáles proyectos no podríamos aprobar? Dependiendo de esa información referente al cambio climático. No es ningún secreto que el cambio climático afecta la forma de realización de los proyectos agrarios, de los proyectos agropecuarios, etc. Entonces, el tener esta información de forma oportuna nos permite o nos permitiría realizar todavía una mejor labor. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Vamos a de seguido, bueno, creo que hay varios temas interesantes también aquí en esta exposición, como en todas. Evidentemente, digamos, el tema de el INDER, con todo el tema del desarrollo rural, es un tema importante porque en nuestros territorios rurales tenemos muchas riquezas también y también muchas dificultades. El tema de las unidades de planificación de la institucionalidad pública en Costa Rica. Cada institución tiene su propia unidad de planificación, o la mayoría de las instituciones tienen sus propias unidades de planificación y algunas ni siquiera coinciden unas con otras. Este tema de las unidades de planificación, sean áreas, sean regiones, sean territorios, sea una visión ecosistémica, sea una visión por territorios rurales, es un tema que tendríamos que pensar. Y luego también el tema que plantea muy importante Juan Carlos, que nos recuerda lo que decía también don Roberto y también los compañeros del ICT, es el tema de la información básica para, un sistema de monitoreo del cambio climático, ¿verdad? Es un tema importante que sería un insumo importante para todas las instituciones. Le doy la palabra a doña Patricia Quiroz. Doña Patricia es bachiller en Ingeniería Agrícola del Instituto Tecnológico de Costa Rica, es licenciada en Ingeniería Agrícola del Instituto también Tecnológico, tiene una maestría en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico, un posgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos de la Fundación Getúlio Vargas de Río Janeiro, Brasil. Ingresó en 1981 al Servicio Nacional de Electricidad. En 1983 inició labores en Senara, gerente general del Senara del 2014 a la fecha. Del 2006 al 2010 fungió como diputada de la Asamblea Legislativa y es secretaria de la Asociación Costarricense de Ingenieros Agrícolas. Muchas gracias, doña Patricia. Muy buenas tardes, tengan todas y todos un agradecimiento muy especial al Colegio de Abogados y Abogadas por esta invitación que nos ha cursado y vamos a contarles sobre el quehacer del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Aveniamiento, SENARA. El SENARA es una institución autónoma creada mediante ley número 6877 que tiene funciones y objetivos estratégicos sumamente importantes. Y uno de ellos es el fomentar el desarrollo agropecuario mediante la implementación de proyectos o de sistemas de riego, de drenaje, de control de inundaciones. Y otra función esencial que es la de investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos.
Quisiera también empezar diciéndoles que la CEPAL hace una serie de advertencias, y no solo la CEPAL, sino que hay una serie de organizaciones a nivel internacional que nos advierten sobre el tema del cambio climático. ¿Y cuáles son los principales impactos país por no adaptarse al cambio climático? Pues tenemos que hay una modificación de los suelos y la desaparición de los bosques. En algunas oportunidades leemos en los periódicos sobre todo el tema de la tala de árboles que se hace en algunas regiones del país, la decoloración de corales y biodiversidad. En la agricultura, que es, digámoslo, donde más se sufre, hay una pérdida de ecosistemas, hay una propagación de enfermedades, hay una problemática seria en turismo, como lo ha manifestado acá el compañero del ICT, un incremento en los índices de pobreza y sobre todo el tema de la disponibilidad de agua, que es conocido por muchos de ustedes, la problemática que se presenta a nivel nacional. En el caso de Senara, ¿cuáles son las principales funciones que realizamos? Bueno, principalmente la de adaptación, que es abordar los impactos del cambio climático. ¿Y cómo lo hacemos? La institución se aboca a 5 ejes fundamentales, empezando con lo que es el riego agropecuario, la prevención de las inundaciones, que en este tema es importante indicar que muchas de estas acciones las hacemos coordinadas con la Comisión Nacional de Emergencias, el drenaje agropecuario, los estudios hidrogeológicos y los planes de aprovechamiento sostenible, que dentro de un ratito vamos a ver de qué se trata. El riego agrícola. Bueno, esta es una fotografía que les presentamos en la zona norte de Cartago. Aquí es importante mencionar que la institución tiene alrededor, o ha construido alrededor de 158 proyectos en todo el territorio nacional, que tenemos en la región Chorotega, bajo riego, 420 hectáreas, principalmente en lo que nosotros denominamos proyectos de pequeño riego, que ha beneficiado a 639 familias. En la región del Pacífico Central tenemos habilitadas con riego 743 hectáreas, 39 proyectos y se han beneficiado 520 familias. En la región central oriental, 1.168 hectáreas, se han construido 35 proyectos, se han beneficiado 1.454 familias. En la región central occidental tenemos 1.476 hectáreas, 39 proyectos, se han beneficiado 1.279 familias. En la región Huetar Norte, 509 hectáreas, 8 proyectos, 297 familias. Y en la región Brunca, 201 hectáreas, 4 proyectos y 102 familias. Es importante indicarles que además de estos proyectos de pequeño riego, que a nivel institucional se cuenta con un programa, también tenemos o se ha desarrollado lo que se denomina el proyecto, el Distrito de Riego Arenal Tempisque, que es el proyecto más grande de riego que tenemos a nivel nacional y que en este momento tenemos bajo riego aproximadamente 26.000 hectáreas. También es importante mencionar que los sistemas de riego, algunos, en el caso del distrito de riego, es riego por gravedad. En el caso de pequeño riego, puede ser aspersión, goteo o microaspersión. También tenemos el riego pecuario. Este es una forma de riego que se utiliza principalmente en el distrito de riego Arenal Tempisque, principalmente para lo que es el tema de tilapias. Y se aprovechan las aguas del Canal del Sur, que es uno de los canales más grandes que se tiene en el distrito, con un caudal de 30 metros cúbicos por segundo, y se utiliza parte de esta agua para poder abastecer este riego de tilapias. También es importante mencionar que el riego pecuario
es un aspecto sumamente importante, lo que son los sistemas silvopastoriles, donde se utiliza el agua para riego principalmente para lo que es el ganado. Acá el ganado, pues, digamos, pasta sobre, digamos, la zona, esta zona que se ve acá, digamos, come un poco de pasto seco y luego se va rotando y posteriormente pasa acá a la zona de pasto con riego. En igual sentido, como les mencionaba, el tema de prevención de inundaciones, la institución ha desarrollado una gran cantidad de proyectos con la Comisión Nacional de Emergencias y este proyecto se ubica principalmente en lo que es en la zona de Río Claro. Acá lo que se construyó fue un dique para prevenir de inundaciones toda esta zona de la comunidad de Finca 63. También hemos realizado otros proyectos en la zona sur, aparte de Finca 63, los cuales pues ha generado la institución una gran experiencia en este tema. Otro de los factores que consideramos importantes mencionar es que también estamos realizando una serie de estudios, en este caso el estudio de la cuenca de los ríos Paris-Mina, Reventazón, Jiménez, Pacuare, Madre de Dios, que consiste en una serie de estudios hidrológicos e hidráulicos para cada una de estas cuencas con la finalidad de definir una serie de diseños para cada una de las cuencas, principalmente para el tema de protección. También estamos desarrollando otro proyecto importante. Vamos a empezar a realizar los estudios en la cuenca del río Coto Colorado, que también es financiado con recursos de la Comisión Nacional de Emergencias. Otro tema importante es el tema de drenaje, que también la institución a nivel nacional ha ejecutado una gran cantidad de proyectos. Este es un proyecto en Parrita, donde se hizo una rectificación de toda la infraestructura existente en esa zona. De igual forma, otro de los aspectos importantes que se refiere o que hace la institución son los estudios hidrogeológicos, y aquí lo que analizamos o lo que vemos es el área de recarga del acuífero en la zona, digamos, en la montaña, cómo esa agua aflora. Esta es la floración del acuífero, este es el nivel de marea baja. ¿Y qué nos permiten esos estudios hidrogeológicos? Esos estudios hidrogeológicos, lo que son importantísimos para la toma de decisiones, nos permite obtener un balance hídrico para determinar cuál es el volumen o la cantidad de agua disponible, cuál es, si es un acuífero que está contaminado. Y estos estudios le sirven a muchas instituciones, como por ejemplo al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a la Dirección de Aguas del MINAE, a las municipalidades para la toma de decisiones. En igual sentido, a las asadas, para que conozcan cuál es la disponibilidad de agua en los diferentes acuíferos. Bueno, este es otro ejemplo, el que vimos de estudios hidrogeológicos en Grecia, que es una floración superficial en la zona de los chorros. Y otro de los componentes o de los proyectos importantes a nivel institucional son los planes de aprovechamiento sostenible, que nosotros les hemos denominado PAS. A nivel nacional hemos realizado dos PAS, uno en Parrita, otro en Santa Cruz, y vamos a realizar otro en la zona de Río Blanco, en Limón. Y son instrumentos también que le sirven a las comunidades, se hace de manera participativa, le sirven a las comunidades para la toma de decisiones, para la protección del recurso hídrico y también para conocer cuál es la disponibilidad y el uso del agua subterránea en la región.
Esto, bueno, nosotros le hemos denominado un mapa de obras de adaptación. Acá este es el plan de aprovechamiento sostenible que hemos realizado en Santa Cruz. Aquí lo que se evidencia son una serie de proyectos que tenemos a nivel institucional, igualmente en esta zona. Y luego todo lo que es en la zona costera también a nivel institucional hemos realizado una gran cantidad de estudios hidrogeológicos en la cuenca del río Parrita. También aquí esto lo que representa es el estudio que les mencionaba en la cuenca de los ríos Paris, Mina, Reventazón, que son los estudios hidrogeológicos e hidráulicos que estamos realizando con recursos de la Comisión Nacional de Emergencia. Y conforme la institución va realizando este tipo de estudios, pues en este mapa de obras de adaptación vamos incluyendo todos los proyectos con la finalidad de dar a conocer los estudios que vamos realizando a nivel institucional. También quisiera aprovechar esta oportunidad para presentarles un video. Aquí veo algunas caritas que ya están como con sueño. Entonces, este video contiene uno de los proyectos más importantes, diríamos, a nivel de país en este momento. Es un proyecto que nosotros hemos denominado PACUME, es un proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras. Y lo que pretendemos es utilizar aproximadamente 500 millones de metros cúbicos que se van al mar y llevarlos a la margen derecha del río Tempisque a través de una red de conducción del Canal del Oeste, que hay una parte ya construida, hacer un embalse en el río Piedras y de ahí tomar aproximadamente 20 metros cúbicos por segundo para llevarlo a la margen derecha para consumo humano, para riego agropecuario y para turismo. También es importante mencionar que uno de los aspectos o de las acciones a nivel institucional que nosotros realizamos también es un monitoreo conjunto que realizamos con la Dirección de Aguas del MINAE, con el AIA y SENARA en lo que es el monitoreo de varios acuíferos, principalmente en la zona de Guanacaste. También a nivel interno tenemos ahí una comisión de ambiente. Hay todo un planteamiento sobre las acciones institucionales que realizamos para pues irnos adaptando, ir modificando una serie de acciones a nivel interno y a nivel externo. Y un aspecto fundamental que ya se mencionó acá, que es el tema de la coordinación. Y me parece que un factor importantísimo que se hizo en la administración anterior es a través de un decreto, fue la creación de una comisión de alto nivel, principalmente de las instituciones que conformamos el sector ambiente, con la finalidad de priorizar proyectos. Este fue un trabajo muy interesante que se realizó principalmente en la provincia de Guanacaste, donde cada 2 meses se realizaron una serie de mesas de trabajo. Se hizo una priorización de todos los proyectos para la región de la región Chorotega, y en este momento tenemos aproximadamente 150 proyectos, los cuales se han ido priorizando. Y este proyecto, este video que van a ver ustedes ahora del PACUME es, digamos, uno de los proyectos más estratégicos, más importantes, y que nosotros esperamos que pues en el corto plazo se tenga ya el financiamiento correspondiente. Así es que los dejo con el video y muchas gracias. El Distrito de Riego Arenal Tempisque, DRAT, administrado por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA, le genera al país entre 150 y 200 millones de dólares anuales. Inició con la construcción de la presa Miguel Pablo Dengo, como parte del complejo hidroeléctrico Arenal Corobici Sandillal. Las aguas provienen del embalse Arenal.
Ingresan por la compuerta y mediante tubería subterránea se canaliza para generar energía hidroeléctrica en 3 puntos. Finalmente, se entregan al SENARA para ser aprovechadas en riego agropecuario. El distrito de riego las distribuye mediante los canales sur y oeste a más de 34.000 hectáreas productivas que operan bajo riego. Así brinda un servicio regulado por la ARECEP a más de 1.000 productores agropecuarios. El canal sur y sus canales secundarios se extienden por 42,5 kilómetros en los cantones de Cañas y Avangares, conduce hasta 30 metros cúbicos por segundo y riega hasta 15.500 hectáreas. Por su parte, los 42 kilómetros del canal oeste y su red secundaria conducen hasta 55 metros cúbicos por segundo y riegan más de 19.000 hectáreas en los cantones de Cañas, Bagaces, Liberia y Carrillo. Gracias al SENARA, la provincia de Guanacaste tiene una producción anual promedio en áreas bajo riego de 10 toneladas de arroz por hectárea, 10 kilogramos de azúcar por hectárea, 1.200 pacas de pasto de 18 kilos por hectárea, 20 toneladas por hectárea en piscicultura. Además produce cítricos, papaya, piña, cebolla, sandía, algodón, ganadería para leche y engorde, piscicultura de alevines, pangacio, tortugas, peces de colores y otras especies para consumo nacional y exportación. Esto con gran compromiso ambiental, porque el riego se brinda en áreas productivas cercanas al Parque Nacional Palo Verde y la Reserva Biológica Lomas Barbudal. Sin el distrito de riego, la margen izquierda del río Tempisque tendría limitadas posibilidades de producción agropecuaria, sujetas a época de lluvia. Pero la adaptación al cambio climático y las condiciones seguras para producción agropecuaria solo están en la margen izquierda del río Tempisque. La margen derecha sí sufre variabilidad del clima y la estacionalidad de la precipitación, con efectos como el Niño. Aquí se produce con gran riesgo de perder la producción. Los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya tienen 40.000 hectáreas potenciales para producción agropecuaria, sin considerar la necesidad de agua para consumo humano y desarrollo turístico. Por esta razón, SENARA desarrolla PACUME, el proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras. PACUME aprovecharía las aguas provenientes del embalse Arenal, canalizadas por SENARA a través del canal oeste, para abastecer el embalse Río Piedras en Bagaces y beneficiar con riego un área aproximada de 18.800 hectáreas en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya. Para desarrollarlo es necesario construir 4 obras de infraestructura. La presa estará ubicada en Bagaces. Permitirá inundar 850 hectáreas como reserva para generar condiciones estables para la producción agropecuaria. Infraestructura en la presa para generar energía hidroeléctrica. Automatización de compuertas en el canal oeste tramo 1 y ampliación y mejoras en los tramos 2 y 3 que trasladarían el agua por 55 kilómetros desde el embalse Río Piedras hasta la comunidad de Palmira, pasando por debajo del río Tempisque mediante una estructura de sifón invertido, y la red de 300 kilómetros para conducir y distribuir el agua en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya. Estas obras permitirán contar con el recurso hídrico para riego agropecuario, consumo humano, riego en zonas turísticas y generación hidroeléctrica. El agua para consumo humano sería entregada por el SENARA al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en 4 puntos: Sardinal, Filadelfia, Santa Cruz y Nicoya. Esta cantidad abastecería a una población aproximada de 500.000 personas, proyectado a 50 años. Corresponderá a la AIA el tratamiento y la distribución final. El agua asignada para riego en zonas turísticas permitirá a los mantos acuíferos recuperarse, impulsando una sustitución de usos por aguas superficiales para este fin. PACUME está en marcha, esperando contratar obras en el año 2018, iniciarlas en 2019 y concluir en 2022, permitiendo al distrito de riego facilitar la producción agropecuaria en más de 53.000 hectáreas, incrementando la producción de usuarios en más de 1.000 productores, con un servicio automatizado de compuertas y medición de caudales en la red de conducción principal y secundaria, e incrementar la eficiencia del uso del agua por la incorporación de un sistema de cobro volumétrico. SENARA genera adaptación al cambio climático, es fuente de desarrollo y mejora la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Nos faltan 2 exposiciones. Yo quisiera pedirles a los 2 ponentes que faltan
que son don José Pablo Bonilla Valverde de Acueductos y don Federico, que tratemos de responder una pregunta que tenemos, que se la vamos a hacer al final, 1 minuto a cada quien, además de ellos dos, es ¿qué dificultades se encuentran en temas de coordinación interinstitucional por excesiva sectorialización, conflictos de competencias o falta de políticas públicas? Por ejemplo, ahora estamos hablando del tema del agua, nos recuerdan que hay como 12 instituciones que regulan el tema del agua en Costa Rica, que tienen competencias sobre el tema del recurso hídrico, y entonces eso es parte, digamos, del tema, digamos, de análisis, ¿verdad? Entonces le voy a dar la palabra a don José Pablo Bonilla Valverde de Acueductos y Alcantarillados, labora en la Dirección de Desarrollo Físico de Acueductos y Alcantarillados, donde trabaja en la formulación de proyectos de abastecimiento, saneamiento del Instituto, es ingeniero civil por la UCR, doctor en ingeniería por la Universidad Técnica de Dresde en Alemania. Además tiene una maestría académica en hidrogeología, manejo de recursos hídricos por la UCR y un máster profesional en gestión integral de aguas de la Universidad de Cádiz en España. Muchas gracias, don José Pablo. ¿Me limito a la pregunta o a la presentación? La idea es que en el marco de tu presentación tratemos de contestar esa pregunta. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. El tema que se me pidió exponer es sistemas de abastecimiento para consumo humano, y la invitación fue dirigida al ingeniero Saúl Trejos y él no pudo presentarse aquí hoy, pido las disculpas del caso por parte de él. Bueno, cumpliendo con el objetivo de desarrollo 6 de garantizar disponibilidad de agua potable y su gestión sostenible y saneamiento, es en donde se enmarca las acciones del instituto. Bueno, el instituto es previo a los objetivos de desarrollo, ¿verdad? Evidentemente, pero aquí yo quiero enmarcar algo importante. El agua libre de impurezas, accesible de todos, es parte esencial del mundo en que queremos vivir, y esto es lo más importante. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este objetivo. Parte de lo que nosotros hacemos es gestionar el ciclo urbano del agua, que es una alteración del ciclo normal del agua, y donde tenemos obras de captación, potabilización, almacenamiento, distribución, y eso es lo que se conoce como abastecimiento. Y algo que ha quedado no un poco olvidado, pero que no tiene que dejarse nunca de lado, es que el ciclo es completo. Después de la parte de abastecimiento tenemos una recolección por medio de alcantarillado cuando se tiene un sistema centralizado, una depuración de las aguas consumidas o las aguas residuales, y un retorno para completar el ciclo. Aquí en Costa Rica tenemos abundancia en el recurso hídrico, tenemos unos 3.300 milímetros anuales de lluvia. La zona de Guanacaste, que es una zona seca para Costa Rica, tiene 1.200 milímetros al año, y un país como Alemania, que es un país rico en agua, tiene 1.000 milímetros al año. Lo que pasa es que hay un efecto de distribución, ¿verdad? Y hay países críticos, desérticos, que lo que tienen son 400 milímetros de agua, que es lo que llueve aquí en un mes. Y nosotros no estamos en este punto, pero el ciclo aquí se cierra con un retorno al medio y otra captación. Un país como Singapur tiene el ciclo completamente cerrado. Después de la depuración, las aguas se pueden tratar. Como nada más, como a modo de conocimiento general, es más sencillo tratar aguas residuales tratadas que desalinización, o tratar ciertas aguas naturales, como nada más como para tener un criterio amplio y no tenerle un miedo. Para Singapur llegar a esto, tiene un proceso de educación ambiental donde todos los estudiantes de primaria tienen que ir una vez en su vida a conocer una planta de tratamiento de aguas residuales completa, que vuelve el agua residual en agua potable, y lo tienen que hacer en la primaria y en la secundaria. Entonces, todo adulto de 18 años en Singapur ha estado 2 veces en esta planta, y entonces tiene conciencia de que tomar esa agua no le genera ningún riesgo. Y estamos en Costa Rica, entonces me voy a concentrar en el tema, y el tema hoy es sistemas de abastecimiento. Entonces, bueno, el sistema de abastecimiento se constituye prácticamente por distribuciones por redes de distribución, y la parte de saneamiento
centralizado sería el alcantarillado sanitario, y algo que se deja de lado a veces es el alcantarillado pluvial. Y respondiendo a la pregunta de don Carlos, tenemos la coordinación. Si bien el AIA maneja los acueductos y los alcantarillados sanitarios del 50% de la población del país, el alcantarillado pluvial lo manejan las 81 municipalidades que hay. Entonces, ahí parte de eso podría ser parte de la coordinación también, de los problemas de coordinación. Y yo trabajo en la formulación de proyectos de abastecimiento, y para mí sería ideal contar con 81 planes maestros, planes de ordenamiento territorial en los 81 cantones. Entonces, no tendría que idear cómo es que va a crecer el sistema, ni para dónde va a crecer, si va a haber mayor demanda, sino que tendría un plan de ordenamiento territorial que me diría la capacidad que se está gestionando para Guapiles es de 200,000 personas, y se alcanzó la capacidad de población en Guapiles, y lo mismo para la zona costera en Guanacaste o el Caribe y en todo el país. Sería ideal contar con planes de ordenamiento territorial. Y bueno, como para tener un concepto claro de qué es un sistema de abastecimiento, se compone de todos estos elementos. No todos los sistemas de abastecimiento tienen todos estos componentes, pero básicamente vamos a tener una captación, que sería la fuente de agua, puede ser superficial o subterránea. Tenemos una planta de tratamiento, específicamente en sistemas de aguas superficiales, un almacenamiento, que es un almacenamiento diario. O sea, nosotros almacenamos agua para abastecer el pico de consumo, porque si no la fuente tendría que trabajar para el pico de consumo. Y tenemos las redes de distribución, que al final de cuentas la infraestructura del AIA es una infraestructura que debería ser invisible. Entre mejor estén haciendo el trabajo mis compañeros, menos tendríamos que saber todos que el AIA existe. Ahora, si lo está haciendo bien o no, eso es una pregunta que le hago a ustedes, ¿no? No debería haber huecos, no voy a entrar en ese tema, pero entre mejor entre mejor maneje yo mi sistema, menos tendría que saber los usuarios que existo. Entonces es una contradicción, ¿no? Porque ¿cómo me vendo si no saben que existo? Y bueno, entro el tema de aguas subterráneas. La infraestructura básicamente no se ve, son pozos. Así es como se ve una bomba que está dentro de un pozo. Esto está 20, 30, 50, 80 metros inclusive debajo del nivel del suelo, aquí en el área metropolitana. Tenemos los chorros, que serían nacientes, y tenemos sistemas de aguas superficiales. Hago hincapié en que no solo a los sistemas superficiales no solo nos afecta el cambio, la variabilidad climática como tal, sino el concepto de cambio global, que engloba variabilidad climática, cambio de uso del suelo y urbanismo. Porque estas obras no solo tienen que estar diseñadas para caudales mínimos que se puedan prever a partir del cambio global, sino que también a caudales pico cuando hay más bien exceso de lluvia, y que es prácticamente lo que nos tiene después de las tormentas Nate y todas estas tormentas en un embrollo, ¿no?, en el país. Y no solo en las captaciones, sino que es muy importante en la calidad del agua. Entonces, un cambio de uso del suelo, o sea, podemos tener una planta diseñada en 1980 para un uso del suelo en la cuenca del río Barranca, que no es el mismo uso del suelo que tenemos hoy, ¿verdad? Y esto tiene un problema de calidad, y una planta que no está diseñada para la calidad que al final de cuentas estamos teniendo hoy, por degradación de la cuenca en la parte alta y arrastre de sedimentos. Y entonces no solo cantidad, sino que es calidad de agua. Y bueno, obras de almacenamiento, que es lo que más se ve de lo que hace AIA. Y para devolvernos al principio de la presentación, en los objetivos del milenio, el país tiene una alta cobertura de alcantarillado, 96%, y casi 94% es de agua de calidad potable. Y bueno, en la parte de saneamiento, 70% de las aguas se tratan por medio de tanque séptico, que es importante aclarar que no es que el tanque séptico sea una mala solución, es una solución, pero no debería ser la solución única. Sí, gracias. No debería ser la solución única, y también tiene que es una solución de bajo mantenimiento, pero no es una solución de cero mantenimiento. El tanque séptico tiene que ser
drenado cada 2 o 3 años, las zanjas tienen que estar habilitadas, tienen que estar oxigenadas. Entonces, cuando tenemos una casa que 10 años después en el patio construye una ampliación, ya ese tanque séptico no está funcionando. Y bueno, eso sería parte de la presentación mía. Cualquier duda, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Finalmente tenemos al ingeniero Federico Paredes, fitotecnista de la UCR, máster en Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible de la Universidad para la Paz, ex asesor del ministro del Ambiente en la administración Óscar Arias Sánchez, actual representante del Ministerio de Salud ante la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, es funcionario de la Unidad de Normalización de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Igualmente le formulamos esta pregunta, don Federico: ¿qué dificultades se encuentra en los temas de coordinación interinstitucional por excesiva sectorialización, conflictos de competencias o falta de políticas públicas frente al cambio climático? En el marco de su presentación, don Federico. Dice en inglés, last but not least. Espero que esta conferencia, que es la última de este panel, no sea repetitiva de los conceptos que han sido esbozados. Primero que nada, un agradecimiento a... Perdón, si es mejor usar este tal vez, y este no. Un agradecimiento al Colegio de Abogados por la invitación al Ministerio de Salud para participar en este panel. Y también una felicitación, porque es interesantísimo ver que un colegio profesional como este se interese en un tema tan relevante como es el cambio climático o la variabilidad climática, como ya se ha dicho. Bien, vamos a hablar un poquito de cambio climático antes de tocar puntos específicos de lo que hace el Ministerio o cómo está enfrentando el Ministerio de Salud este tema. Algunos conceptos ahí vertidos ya han sido hablados, el ingeniero Flores ya se me adelantó, inclusive con unas diapositivas que ya vimos, pero bueno, tuve el privilegio de ser de los primeros, así es que… muy bien, pasemos. Aquí, vamos a ver. Costa Rica es un país sumamente vulnerable a este fenómeno, especialmente por estar ubicado en el Istmo Centroamericano. Vale decir que el evento que está sufriendo nuestro hermano país en Guatemala no tiene nada que ver con el cambio climático. La parte vulcanológica es más referida al Círculo de Fuego del Pacífico, para ponerlo claro, y destruir aquel concepto de que cuando tiembla o cuando llueve mucho va a temblar, o cuando tiembla llueve, y esas cosas, ¿verdad? Eso tampoco tiene que ver. Bien, la Comisión de Emergencias así lo afirma, tanto como el Banco Mundial, en donde el 38.6% del territorio nacional y el 78% de la población, así como el 80% del PIB, se encuentran en áreas expuestas a 3 o más amenazas naturales. Estos datos uno debería sabérselos de memoria para poder entender todo esto. Dentro de ellas, una es la sequía que afectó a Guanacaste en el 2015, todos recordamos esto. A pesar del distrito de riego y a pesar de todo esto, siempre hay ese efecto de la sequía en Guanacaste. En el 16, los efectos de Otto fueron devastadores. Ya se mencionó aquí, creo que fue el doctor Alan Bojanik que lo mencionó, que primera vez que pasa una cosa de estas en el país. Y el año pasado fue la tormenta tropical Nate, que dejó más pérdidas en Costa Rica que lo que produjo el huracán Otto. En el 18 lo hemos iniciado con un frente frío de origen polar con fuertes vientos, intensas lluvias en el Caribe y bajas temperaturas en el Valle Central. Todos recordamos de esto a principio de año, que era un frío tremendo que hacía. Bueno, la situación actual del país. La prensa ha cubierto bastante este tema. Ya hemos visto y constantemente salen artículos sobre cambio climático y la variación climática y diferentes enfoques de autores de muchas partes del mundo. Ahí está una referencia a lo que hizo Otto en el 16, que afectó muchísimo la infraestructura y el agro, y según mi plan, el costo económico anduvo por los $300 millones, pérdida de algunas vidas humanas y alteración del paisaje natural. Desde la perspectiva nuestra, en el Ministerio de Salud, nos interesa mucho ver cómo el cambio climático está afectando la población de insectos vectoriales que justamente transmiten enfermedades por la exacerbación de sus ciclos de vida. Esto está perfectamente documentado, hay mucha literatura que habla sobre la aparición de epidemias
o como consecuencia del cambio climático. Bueno, aquí ha sido mencionado desde la mañana las acciones a nivel internacional, el Panel Internacional de Cambio Climático, que se creó en el 88, y que ha dicho que el calentamiento global es un hecho inequívoco, a pesar de nuestro querido Donald Trump, que dice que no hay cambio climático. A él le interesa decir eso, pero la verdad es que sí existe, y allá se lo han dicho en Estados Unidos a él esto. Los gases de efecto invernadero más importantes son el CO2, el metano, el N2O, los fluorocarbonos, así como los bifenilos policlorados y polibromurados. ¿Cuáles son efectos bipolares, por llamarlo de alguna manera, del cambio climático en Costa Rica? Bueno, ya hablamos de la sequía en el norte, que podría extenderse si no se toman estas medidas de adaptación que ya se han venido hablando. Y las inundaciones, por ejemplo, esta fue de Nate el año pasado, en Filadelfia, en Carrillo, allá en Guanacaste. O sea, de tener sequía y de repente tenemos una exageración de agua como esta. Esta fue una de las diapositivas que presentó mi querido ingeniero Flores, que se me adelantó. Es el colegio que está sumido en agua, que está a la orilla del río Grande de Térraba. El cambio climático es producido por fenómenos naturales o por la acción antrópica y el desarrollo industrial. Esto lo tenemos que tener claro. El recalentamiento planetario afecta la producción y la distribución de alimentos, la salud humana y la del entorno. También lo hemos visto aquí. Más de una tercera parte de nuestra población tiene un acceso débil a la producción de alimentos y a una dieta equilibrada. Esto va junto. Cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional son dos elementos o realidades que permean todo el entramado institucional de este país. Todos disfrutamos del almuerzo de hoy. ¿Quién no lo disfrutó? Que se ponga de pie, el que no disfrutó del almuerzo. Todos lo disfrutamos. El alimento es fundamental para la subsistencia nuestra y tenemos que tener un buen suministro de alimentos. Ambos son de gran prioridad en el escenario mundial y nacional por ser innegables y de alta atención gubernamental. La disponibilidad de alimentos es afectada por varios factores, dentro de ellos las variaciones climáticas del planeta. Esta foto yo la iba a quitar porque me dijeron que no era correcta, pero bueno, lo dejé ahí porque circuló en redes sociales que era en Lagunilla de Heredia, este multifamiliar que estaban construyendo a orilla y que amenazaba con caerse. Parece que no es cierto, así es que hagan caso omiso de eso. Otros efectos deleterios en el agro y la producción de alimentos. Bueno, exacerbación de ciclos de vida, como lo hemos dicho, de insectos, aves y mamíferos que afectan la productividad agrícola, o sea, las plagas. Vean, hace 15 años no teníamos la población de zanates que tenemos aquí en San José y que está ya en Cartago y no sabemos cuánto más va a seguir subiendo. El zanate es una especie invasora, es un cuervo, invade los nidos de otras especies, es tremendo, es una cosa espantosa. Son bichos muy vivos, o sea, son aves muy vivas, pero antes estaban a la orilla del mar. Todo lo que recordamos Guanacaste, el parque de Liberia, hay un zanatero increíble, y el piso del parque está lleno de cuitas de zanate, pero el ave como tal, por el cambio climático, ha venido subiendo y subiendo y subiendo, y aquí estamos llenos de zanates. ¿Pescados mexicanos? Sí. Es un cuervo, le llaman en inglés Nicaraguan grackle. Grackle significa cuervo nicaragüense. Fueron los gringos los que pusieron eso. Okay. Un caso que es de preocupación mundial es la desaparición de las poblaciones de abejas encargadas de polinizar múltiples cultivos, lo cual pone en riesgo la productividad alimentaria también. Cuando vean una abejita no la maten, por favor, porque las abejas son fundamentales para la polinización. Maten avispas si quieren, no digo que las exterminen, pero las abejas no las maten. Bueno, este es un gran problema que tenemos en el país. Somos un país ecológico, verde, así nos vendemos en el mundo, pero no aprendemos a manejar los residuos. Es algo espantoso, yo no sé qué nos pasa, es algo genético probablemente. Desde chiquitos enseñando a la gente a no botar la basura, y vayan a las inundaciones en el barrio chino, en todo, por la caja del seguro, todas las alcantarillas atascadas, porque la gente tira toda la basura a las aceras. Y los vertederos como estos, vean el sopilotero que hay ahí. Bueno, ¿cuáles son capítulos importantes en salud en la agenda nacional relacionados con este fenómeno? Las enfermedades no transmisibles, como el dengue, cólera, chikungunya, zika, asociado a la gestión integral de residuos, como lo acabamos de decir. La seguridad alimentaria y nutricional y la inocuidad de alimentos que el doctor Boyanik explicó en la mañana. Suministro seguro de agua para consumo humano, el compañero de acueductos también mencionó algo de esto, ligado a las enfermedades diarreicas, eso es algo tremendo, ¿verdad? El control del tabaquismo, aunque ustedes no lo crean, el tabaquismo contribuye con el cambio climático. En microambientes, un cigarro produce gases. Entonces hay una relación directa. Y la consecuencia con enfermedades respiratorias.
Esta es otra situación, la enfermedad renal crónica mesoamericana, que se ha disparado mucho en ambientes de agricultura muy dura con el clima. El cáncer de piel o los melanomas por los rayos ultravioleta del sol. O sea, esto a todos nos afecta. En días soleados no salgan sin manga larga, o bloqueador, o sombrero, o anteojos. ¿Por qué? Porque así van a disminuir ustedes el efecto de los rayos ultravioleta. La gestión del riesgo y atención de desastres, que bueno, la Comisión de Emergencias ha trabajado y sigue trabajando mucho en esto, y muy ligado a esto la salud mental y el equilibrio emocional post-desastre. Es una cosa a la que no le ponemos mucha atención, pero hay que alertarnos en esto. Acciones concretas a nivel país, bueno, está en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, está la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud, la Estrategia Regional de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos Sólidos, 2016-21, ligado a la Ley de Gestión Integral de Residuos, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Costa Rica. Aquí hay tres conceptos que no los voy a explicar porque ya me sacaron la tarjeta roja. Son mitigación, adaptación y resiliencia, que han sido explicados aquí también. Los que quieren ampliar más conocimiento en esto, hay mucho en la web. Vean ahí esas referencias en las páginas, ojoalclima.com, cambio climático COCR.com, el meteorológico, el Estado de la Nación, Latin Clima ORG, Euroclima ORG, Comisión de Emergencias, Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud también. Ingresen y vean ahí los datos, fotos, testimonios, un montón de cosas muy buenas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tenía una tarea que la puso don Carlos. Uno de los problemas genéticos de nuestras instituciones es la falta de coordinación interinstitucional. Yo no sé, pero aquí hay dos reacciones. Una, eso a mí no me toca, número uno. Y número dos, ¿por qué se lo están dando a aquella persona si eso es parte de mi jurisdicción? O sea, ese es el otro reclamo. A mí me encanta el régimen municipal, pero las municipalidades tienen un gran problema. Es un ejemplo, nada más. Las municipalidades ponen la mano para que les dé el presupuesto el Estado, pero cuando usted les asigna funciones no tienen ni personal, ni tienen plata, ni tienen nada. Entonces aquí es un claro ejemplo de cómo nos hace falta mucho coordinar con las instituciones. Salud trata de coordinar con las municipalidades, con acueductos, con el Ministerio de Obras Públicas, con el MINAE, y ahí hemos tratado de hacer comisiones interinstitucionales para manejar diferentes temas. Pero el problema es serio y deberíamos de tratar de manejarlo de una manera mucho más civilizada, es lo que yo siento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente. En un minuto le vamos a pedir a cada uno de los 5 panelistas que faltaban su reacción sobre esta pregunta. ¿Qué dificultades encuentran los temas de coordinación interinstitucional por excesiva sectorialización, conflictos de competencias o falta de políticas públicas? Don Andrés. Sí, bueno, en esta pregunta básicamente sí quería como dividirla en tres: la parte de la coordinación interinstitucional, el conflicto de competencias y la falta de política y leyes. Empezando por la última, creo que Costa Rica tiene todas las leyes y todas las políticas y todos los decretos habidos y por haber, ¿verdad? Tiene todos los proyectos hechos y etcétera, etcétera, pero falta priorizar el tema, ¿verdad? Y obviamente si usted prioriza el tema, asigna recursos. El detalle de asignar recursos es uno de los problemas más grandes para trabajar contra el cambio climático. Lo vemos incluso reflejado en la Dirección de Cambio Climático, ¿verdad? Cómo funciona la dirección e incluso cómo está financiada la dirección. También en materia de publicaciones y en desarrollo de investigaciones, ¿quiénes vienen a hacer o quiénes son los que dan los dineros para hacer ese tipo de investigaciones? Todo es cooperación internacional. Y no estoy en contra de cooperación internacional, simplemente que incluso las mismas organizaciones contratan a talento tico que sobra para hacer ese tipo de investigaciones, y realmente Costa Rica tendría el potencial si realmente prioriza este tema en las instituciones. La parte de conflicto de competencias es súper complicado. Por ejemplo, en el tema de ICT para zona marítimo terrestre, y como dice el compañero con la cuestión de lo de las municipalidades, ICT hace todos los estudios técnicos, da toda la información, pero al fin y al cabo el que ejecuta es la municipalidad, y si la municipalidad no ejecuta, se encajonó el proyecto, se encajonó la investigación y ahí quedó. Entonces ese es uno de los problemas también fuertes. La parte de la coordinación interinstitucional, ¿verdad?
Algo importante con esta política nueva de adaptación, por poner un ejemplo, ¿verdad? Fortalecimiento de las unidades de planeamiento turístico con obras de infraestructura resiliente. Ok, aquí el ICT levanta la mano diciendo qué se necesita, pero bueno, habría que hablar con el MOB, habría que hablar, por ejemplo, con el AIA, si es una cuestión de aguas, habría que hablar con la municipalidad y obviamente habría que hablar con el sector privado, que en turismo el sector privado es increíble, impresionante. El sector privado de Costa Rica, tanto extranjeros como nacionales, han empujado muchísimos proyectos importantes para el turismo de Costa Rica y también para ciertas comunidades. Eso sería. Gracias. Bueno, yo lo tengo puntualizado. Es como problema la falta de conocimiento específico sobre la gravedad del tema por parte de los jerarcas institucionales, la ausencia de recursos económicos, que lo que hace es simplemente que muchas veces el trabajo dentro de las instituciones se burocratice, por cuanto no puede pasar del papel a la práctica. Se requieren programas de especialización para asumir los problemas complejos que presenta el tema de cambio climático, y por sobre todo la voluntad política para avanzar dándole al tema la prioridad que merece. Don Juan Carlos. Nosotros en el INDER, bajo la nueva forma territorial en la que trabajamos, hemos descubierto la relevancia y la importancia que tiene el trabajar articuladamente entre las diferentes instituciones. Eso en atacar el cambio climático o el fenómeno del cambio climático es primordial. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta que debe haber alguien que promueva y lidere esa articulación entre las instituciones, porque no se va a dar espontáneamente. Entonces, creo que una de las principales necesidades es la existencia de un ente que realmente lidere esa comunicación entre las instituciones, ese trabajo coordinado, esa articulación, que comparta la información existente para la toma de las decisiones y que promueva incluso la toma de decisiones específicas, de proyectos específicos para poder hacer frente al cambio climático. Pero mientras no exista un ente que realmente tome la batuta, será muy difícil entre las instituciones poder ponerse de acuerdo. Sí. Bueno, en nuestro caso consideramos que de acuerdo a la ley de creación de SENARA están claramente definidas cuáles son las competencias. Sin embargo, han habido, digámoslo, algunas resoluciones de la Sala Constitucional que en cierta forma, digamos, han afectado, o hay instituciones que se sienten afectadas por esas resoluciones. Sin embargo, en algunos de los casos, la Sala lo que ha venido a dar es un reforzamiento o un apoyo hacia las competencias institucionales, donde un factor que ya yo lo mencioné y se ha mencionado acá, que es primordial, es el tema de la coordinación. Nosotros a nivel institucional pertenecemos a varias comisiones técnicas con la Dirección de Aguas del MINAE, con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con el Ministerio de Salud, para analizar específicamente temas técnicos, metodologías a aplicar. También formamos parte de varias comisiones de hidrología que han ayudado a mejorar esa coordinación entre las instituciones. Recientemente se firmaron 2 decretos donde también se formó una comisión para coordinar todo el tema relacionado con el manejo del acuífero Nimboyores y el acuífero Sardinal, que es un aspecto relevante y era importante manejar este tipo de coordinación entre las diferentes instituciones. Igualmente coordinamos con la Comisión Nacional de Emergencias. Hay un Consejo Nacional Agropecuario en el cual el SENARA forma parte, donde están integrados por todos los jerarcas del sector agropecuario. Y de igual forma hay un Consejo Sectorial Ambiental que es mucho más amplio, donde también nosotros formamos parte de este Consejo Sectorial, y desde ahí también se coordina y en algunos casos se priorizan los proyectos importantes, principalmente en nuestro caso todos los que son relacionados con el recurso hídrico.
Me parece que un aspecto fundamental que ya también se mencionó aquí es la ausencia de suficientes recursos económicos para poder solventar una serie de situaciones que se dan en las diferentes regiones. Y uno de los aspectos que también considero importantes es específicamente manejar el tema de los decretos con diferentes institucionales para fomentar y apoyar el tema de las coordinaciones entre las instituciones, que es un aspecto fundamental para poder llevar a cabo una serie de proyectos que están incluidos en las diferentes instituciones. Muy bien, muchas gracias. Hemos concluido la mesa. Le voy a